El hombre, para comprender su origen, empezó a mirar el cielo. Se convirtió en astrónomo, luego en astrofísico. Utilizó instrumentos cada vez más complejos. Ahora esos instrumentos sirven para resolver problemas en tierra. Para conversar sobre este tema hemos invitado a un astrofísico, experto en la utilización de la astrofísica para resolver problemas en la tierra. Jorge Arturo Heró, astrofísico peruano, director del Instituto de Radioastronomía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Máster y doctor en Radiociencia por la Universidad de Stanford. Ganador de importantes reconocimientos y premios en nombre de la investigación científica. Ya se encuentra con nosotros en el nuevo espacio del Museo Mali. Con ustedes, la Hora Atómica con Modesto Montoya y el estudio de la astrofísica para predecir terremotos. Ahí nos vemos. Gracias, estimado doctor Jorge Heró, por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la astronomía, un tema que a usted lo apasiona. Esto de la astronomía, tengo entendido que nació cuando los seres humanos trataban de saber su origen, el origen de las cosas, y miraron al cielo. ¿Usted cuándo se interesó en este tema? Desde que tengo uso de razón o desde que me acuerdo, posiblemente tenía yo 3 o 4 años. Yo jugaba con un amigo y ese amigo después de muchos años me dice, yo iba a tu casa y tú me llevabas inmediatamente a la pared de tu cuarto donde la tenías llena de Martes y Júpiteres y Saturnos y me mostrabas eso. Yo me acordaba muy poco, pero así era, ¿no? Pero luego usted estudió astrofísica en la Universidad de Stanford, eso ya es una cosa mayor. Bueno, lo que pasa es que yo quería estudiar astronomía, no había dónde estudiar, entonces me fui a la uni a hacer electrónica, que recién empezaba. Con tanta buena suerte, entré a ser practicante en el Observatorio de Jicamarca y descubrí que se estaba haciendo la antena más grande del mundo para hacer radioastronomía, astronomía, radar, física de la alta atmósfera. Dije, esto es lo mío. Su sueño. Me contrataron, entré y luego a la primera oportunidad me fui, 1 año y medio después me fui a hacer una maestría y un doctorado a Stanford. Y en Stanford, que en ese momento que estaba hirviendo de inteligencia, de ahí salió a Silicon Valley. Bueno, ya había salido pues Silicon Valley desde el comienzo del siglo XX, ¿no? Ahí estuvo Lee De Forest, ahí se descubrió, se inventó el tubo de radio. En Stanford teníamos un radiotelescopio de 50 metros, que fue el que yo utilicé para mi trabajo de investigación. Entonces, cuando hemos venido acá, al Perú, en el año 70, con Pepín Bomalaza, a trabajar a Jicamarca, ¿no? La gran obra, si Jicamarca vino acá, fue por Alberto Guise, que promovió esto durante el Año Geofísico Internacional, creó el clima necesario para atraer inversión extranjera en astronomía, en física de la alta atmósfera. Pero también en el geofísico se estudia en Huancayo la radiación que viene del exterior, partículas, hasta me parece que neutrones. Ustedes tratan de comprender el cosmos detectando partículas, detectando radiación. Por supuesto. Y luego interpretando lo que puede haber pasado. Lo que pasa es que la Tierra es como una nave espacial que tiene su coraza, que es el campo magnético, pero se está moviendo en un espacio que no está vacío, ¿no es cierto? El espacio mismo, el universo, dista muchísimo de estar vacío, ¿no es cierto? Y en el fondo todavía tú tienes una energía de origen cuántico, ¿no? Y eso hace que tengas una actividad interna, de modo que nunca está vacío. Eso produce la expansión del universo, sabemos hoy día. Entonces el Sol produce una gran cantidad de partículas y la Tierra se mueve en el viento solar, se mueve en una atmósfera que no es vacío. Y por lo tanto estas partículas tienen influencia enorme sobre la alta atmósfera, sobre la atmósfera abajo. Es decir, en Tierra tú puedes tener alguna interacción de rayos cósmicos que malogran los circuitos, por ejemplo, ¿no? De ahí, yo veo a la Tierra, la atmósfera también como un gran detector de partículas.
las famosas aureolas boreales, Así es. por ejemplo, Sí, es una manera de detectar la radiación que está ingresando a la por Tierra. supuesto. Es Sin una alarma, contar los digamos. neutrinos, que los neutrinos son copiosos, ¿no? Y que vienen de todas partes, ¿no? Ahora, detectando todas estas radiaciones que vienen del exterior, incluyendo la luz, pues se descubrió el Big Bang. ¿Cómo fue eso posible? Que nosotros venimos de una explosión de algo pequeñito y que ahora es el universo entero. Bueno, es el gran misterio que todavía hay, ¿no es cierto?, con el Big Bang. ¿Por qué hay algo cuando no debería haber nada? ¿Por qué existimos cuando no debía haber nada? Y lo que pasa es que sí, siempre hay algo. Y por algún fenómeno que no entendemos aún, existió una inestabilidad en ese aparente vacío. Y eso produjo una concentración de estos múltiples campos cuánticos existentes permanentemente, que produjo la concentración de energía en un lugar muy pequeño, en una singularidad. Y esa singularidad se expandió muy rápidamente, ¿no? Alan Guth, un físico de MIT que trabajó en Stanford durante una época, se le ocurrió que podía existir este fenómeno llamado inflación, que produjo una cantidad impresionantemente pequeña, 10 a la menos 36 segundos, en ese tiempo tan corto, hizo que el universo se convirtiera de algo que era prácticamente invisible, Punto. ¿no es cierto?, más pequeño que el diámetro de un protón, Claro. y se convirtiera en una esfera de aproximadamente el tamaño de una naranja, Ahora, más o menos así. Producto de esa explosión, dicen que, bueno, no dicen, ya está demostrado que hay una especie de eco que fue justamente descubierto por radiofísicos que estaban detectando la radiación que venían del exterior, ondas de radio. Así es. Pero fíjate, Es como uno deduce que hay ese eco de esa explosión todavía aquí en este momento. bueno, pero las ondas de radio vinieron 380.000 años después, Ah, bueno. ¿no es cierto? Cuando la radiación pudo escapar de un universo muy denso, compuesto fundamentalmente por partículas elementales. Cuando se comienzan a formar átomos neutros, núcleos neutros, entonces la radiación puede escapar. 380.000 años después se hace la luz. Pero lo que tenemos que entender ahora, y lo estamos entendiendo más, es que este universo tomó prestado energía de este vacío, ¿no? Y esa energía la colocó en el campo gravitatorio. El campo gravitatorio necesita energía y esa energía proviene de la energía obtenida después de la singularidad. Y eventualmente lo vamos a repagar, ¿no? Es como si hubiéramos tomado dinero prestado de una cuenta bancaria, la cuenta bancaria se volvió negativa. Y eso es lo que tenemos una energía negativa que causa una expansión. Y eso se va a ir diluyendo poco a poco. Finalmente el universo va a quedar en cero, en temperatura cercana al cero. Es decir, vamos a devolver todo lo prestado, lo vamos a devolver de nuevo al vacío. Detectando esta radiación que viene del exterior, esta radiación electromagnética, se llega a deducir que existen unos tremendos agujeros, bueno, pequeños agujeros negros, pero que te tragan las estrellas, el sol, la chapan como si fuese un bocadillo. ¿Cómo es posible deducir a partir de la detección de radiación ese tipo de fenómenos extraordinarios, colosales? Bueno, el agujero negro, ¿verdad?, es una manera de demoler la materia como la conocemos, ¿no? Porque lo que entra al agujero negro va a la singularidad. Y esa singularidad aparentemente no está en este universo. Entonces, lo que estamos haciendo es, el agujero negro es el gran recolector de lo que sobra, de lo que ya funcionó.
Estrellas que nacieron, crecieron, explotaron. Estrellas que tienen más de 3 a 5 masas solares terminan como agujeros negros. Y van creciendo porque se pueden unir. Y van creciendo y finalmente van como sueltan radiación, la radiación de Hawking. Entonces los agujeros negros finalmente se evaporan. Y estos agujeros negros, en el fondo, si queremos explicarle de manera fácil al público, son una colosal masa concentrada casi en un punto. Tan elevada es esa masa que por fuerza de gravedad chupa estrellas como el Sol y más grandes, las chupa y las traga para aparentemente desaparecen, pero se añade a la masa existente. Ahora, hay una pregunta bien importante para tu público, ¿no? Y es, ¿qué hacemos hablando de agujeros negros? Que es un tema muy avanzado en el sentido que no tiene una repercusión aparentemente directa con la sociedad, ¿no es cierto? Y hemos llegado a recolectar, a tener, a usar, a entender, a dispersar entre nuestros alumnos una aplicación de estas técnicas, de estos procesos, procedimientos, conocimiento, que nos van a ayudar, que nos están ayudando a entrar a proyectos de enorme repercusión social, como salvar vidas humanas, discapacitados, heridos. Ese es el punto interesante. Muy bien. Y todas esas aplicaciones, las científicas, los instrumentos, pueden ser utilizados, imagínense ustedes, amigos, para predecir sismos y ahorrar, obviamente, salvar miles o tal vez más vidas que son víctimas normalmente de un terremoto que no es predicho a tiempo. Sobre este tema vamos a ver el segundo bloque con el doctor Jorge Heró. Estamos de regreso con la hora atómica, con el doctor Jorge Heró, quien nos va a responder esta pregunta. ¿Cómo las técnicas de la astrofísica pueden servir para predecir sismos y ahorrar miles o millones de vidas? Doctor Heró. Muy bien. La pregunta es muy provocativa y además es muy útil, porque las consecuencias de la ciencia son importantísimo que las entendamos. Lo que pasó fue lo siguiente. Vino el sismo del 15 de agosto del año 2007. Yo vi esa tarde, esa noche, ya eran 10 para las 7 de la noche, en agosto, invierno, oscuras, y yo estaba en una calle en ese momento y veo estas luces hacia el mar, unas luces ahí en el cielo que se iluminaban. Todo el mundo vio luces, estaba muy asustado, la verdad el sismo fue muy fuerte. Fueron 2 remesones fuertes, uno que tuvo como 7.9 de magnitud y el otro 8.2. 75 segundos de separación. Comenzamos a ver lo que había pasado y todo apuntaba, por supuesto, a muchas historias que venían desde la época de los griegos, los romanos, con sismos en el Mediterráneo, que se veían luces. Nadie les hacía caso. En el Perú hemos tenido bastantes casos. Por ejemplo, en las crónicas del comienzo de la colonia, 1540, en el Cusco, reportan lenguas de fuego en un sismo que hubo en 1540. 1746, el gran sismo de Lima, 14% de la población de Lima murió, 95% de la población del Callao. Yo he leído historias escritas en la época, publicadas en Sevilla, que narran que 21 barcos volaron encima del Callao y quedaron dentro en tierra. Lo que sí sabemos es que el agua llegó hasta lo que ahora es Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, sí. Y fue un desastre muy grande. Ocurrió el 28 de octubre de 1746. Bueno, el 7 de octubre reportaron los presos que habían en una
prisión que hasta ahora existe, abandonada, por supuesto, no queda el edificio de piedra que había ahí. Los presos ven lenguas de fuego, la misma denominación que en 1540. Hubo un gran alboroto en Lima, se creía que era una cosa bíblica, ¿no es cierto? Ángeles en el cielo disparando flechas incendiarias contra los habitantes de Lima por los pecados cometidos y cosas por el estilo. Simultáneamente van a ver al arzobispo a ver qué pasaba, y el arzobispo no estaba en un viaje pastoral por el sur del Perú y no estaba. Y entonces fue avisado por los ángeles de que hubiera de Lima porque iba a haber un castigo. Fue una cosa que casi no nos acordamos, pero está ahí, yo lo he leído por los mismos que lo sufrieron. ¿Usted relaciona esas lenguas de fuego con estos sismos? Las lenguas de fuego. ¿Cuál sería la explicación? Las lenguas de fuego son manifestaciones de ruptura dieléctrica producido por cargas eléctricas que se mueven al producirse una ruptura de ciertos enlaces químicos en los peróxidos, en ciertos peróxidos en la roca. O sea, son fenómenos moleculares. Así es. Estas producen átomos libres de oxígeno que han perdido un electrón y por lo tanto son positivos. Entonces hay iones positivos de oxígeno y hay también electrones en grandes cantidades. Y cuando hay un sismo muy fuerte, esas cargas eléctricas se proyectan por efecto de puntas por las partes altas. La isla San Lorenzo, por ejemplo. Encima de la isla San Lorenzo se produjo una gran iluminación. Estas cargas eléctricas ingresan a la atmósfera y reaccionan con las moléculas de la atmósfera para generar luz. Así es. Y eso lo podemos ver en videos que tenemos. Un video de seguridad de la universidad que nos lo alcanzaron muestra estas luces. 4 momentos fuertísimos coincidentes con la onda S. La onda S es la que trae la mayor energía que produce estas cargas. Son 4 momentos que hay. Ahí lo podemos ver. Entonces nos dedicamos a estudiar esto. Y comenzamos a instalar. Nosotros habíamos tenido la posibilidad de poner un satélite en órbita que lo lanzamos después en el año 13, en el cual queríamos colocar ciertos instrumentos para ver efectos eléctricos en órbita. No lo pudimos hacer porque era un proyecto bastante complejo para este primer satélite pequeñito, del tamaño de un cubito de 10 centímetros por lado, que fue el primer satélite peruano que lanzamos nosotros, nuestro grupo de la Universidad Católica. Este proceso, entonces, nos llevó a pensar en la física de lo que estaba sucediendo abajo. Habría que acercarse más al suelo. La placa de Nazca, que se introduce debajo de la placa del continente por un proceso llamado subducción, se mete a 24 grados en el área de Lima, más o menos a 24 grados de inclinación, se mete hacia abajo de la cordillera. La cordillera viene a ser la rúa que produce esta placa. Pero la presión de una placa contra la otra, eso produce cargas eléctricas. Genera energía disponible para reacciones químicas, efectivamente. Así es. Entonces, se producen estas rupturas de los peróxidos, se liberan cargas eléctricas en grandes cantidades, enormes cantidades. Produce corrientes eléctricas del orden de 100 millones de amperes. Es una corriente muy alta, ¿no? Y se desplazan no por campos eléctricos, sino por difusión. ¿Qué cosa es difusión para que se entienda claramente? Es la manera como algo se desplaza simplemente porque en este lugar hay más que allá. ¿No es cierto? Es decir, un profesor mío decía, si yo traigo a la clase una caja cerrada donde tengo un panal de abejas y lo tengo cerrada, nadie se preocupa. Pero si yo destapo la caja, los que están en la primera línea se comienzan a preocupar cuando comienzan a volar las abejitas, no le vayan a picar. Pero después de un rato, todo el salón está lleno de abejas. Algo que salió concentrado en una cajita, pero que luego se difundió por toda la clase. Ahora, Eso se llama difusión. Entonces,
Aquí tengo más cargas eléctricas y tienden a moverse donde no hay. Claro. Y eso produce corrientes. Esa Corriente corriente a la hora que que genera, pues, acelera fenómenos. los electrones, Efectivamente. los electrones cuando son acelerados o desacelerados, producen radiación electromagnética, ¿no? Vamos a ver entonces en esta parte que viene, pero permíteme preguntarle al público, estimados amigos, nos gustaría saber, a ver, una manera de comunicarse con nosotros. ¿Han visto alguna vez estas lenguas de fuego antes de algún sismo? En algún momento sería bueno saber, como parte de su investigación, doctor. Dicho sea de Ahora, paso, Modesto, si tú muestras mi correo electrónico en el Vamos a programa, hacerlo. yo voy a agradecer que me escriban cada vez que ven luces, porque es información muy valiosa. Forma parte de... Así De esa hacemos manera, que- el público así puede hacemos que la contribuir. población participe en la investigación que usted hace, doctor. Muy bien. Mira, Ahora, Modesto, cualquier persona puede contribuir eficazmente con la investigación científica. Por ejemplo, cualquier persona, muchas nos avisan, he visto lenguas de fuego, o he visto, no lenguas de fuego, he visto luces en el cielo, por ejemplo. Hace poco tuvimos noticias de alguien que en Chimbote vio luces. Nosotros hemos visto luces y después de 3, 4 días se produce un sismo. Esa es información muy valiosa. En otras partes hemos instalado en el Perú 10 estaciones, algunas en algunos sitios grandes, en algunas empresas grandes, otros en algunas empresas chiquititas o en terrenos de pequeños agricultores, de pequeños campesinos que tienen una hectárea, y con gran desprendimiento cuando hemos ido a tocarles la puerta, por ejemplo, en Pocollay, en Tacna, por ejemplo, en Aucayama, al norte de Lima, por ejemplo, en Ocucaje, pequeños agricultores que tienen 1 o 2 hectáreas. muy bien. Les decimos, nos permiten un pedacito de terreno, nos han dicho, ¿cómo no? Limpen ahí nomás y ahí se instalan. Oye, nos ceden 3 o 4 metros cuadrados y contribuyen pequeños campesinos que nos creen y que son a quienes recordamos siempre porque son los científicos que están Perfecto. junto con nosotros ayudando. Antes de terminar el programa, que se nos está yendo el tiempo, finalmente ustedes tienen instrumentos que detectan variaciones del campo electromagnético en la Tierra, colocados estratégicamente para aplicar las técnicas que usted señalaba de la astrofísica, la triangulación, etcétera, para ubicar incluso en qué dirección o en qué lugar se produciría un sismo, y eso sería muy importante. ¿Cómo hace usted eso, por favor? Sí, esas instalaciones las hacemos nosotros en lugares que escogemos. Hemos instalado en 10 partes del Perú, 3 en el departamento de Tacna, 1 en el departamento de Moquegua, 3 en el departamento de Ica y 2 en el departamento de Lima, cerca a Lima. En los lugares que son más vulnerables y donde se piensa que pueden haber sismos con mayor probabilidad, según nos indica el Instituto Geofísico del Perú. Lima, por ejemplo, tiene una probabilidad muy alta de tener un 8.9. Tacna tiene una probabilidad alta de tener 8.5. Ahí están concentrados nuestros esfuerzos, ¿no? Pero necesitamos más, porque lo que tenemos es que estamos buscando los sismos como un borrachito que está buscando sus llaves que se le han perdido, y alguien le pregunta, ¿y se le ha perdido por acá? No, dice él, se me ha perdido a 3 cuadras. Y entonces, ¿por qué busca usted acá? Porque acá tengo el farol. Entonces, estamos buscando donde tenemos los instrumentos, tenemos 10, pero necesitamos 70 para podernos nutrir de esto y contribuir a una alerta que puede tener entre 10 días y 15 días, anticipándonos con métodos probabilísticos. Eso sí, no vamos a poder decir con una precisión exacta, ¿no es cierto? Solamente los eclipses se pueden saber con una precisión exacta, pero no mucho. Pero sin embargo, tenemos una probabilidad alta como el tiempo, como las lluvias, los huracanes. Muy bien. Y esa es la labor de la ciencia en esta área, la conexión entre el universo y las cosas que nos afectan todos los días, donde sí podemos contribuir mejor que en cualquier otra parte del mundo. El mensaje está clarísimo, amigos. La ciencia, las ciencias básicas, que muchas veces las ninguneamos, por así decirlo,
porque dicen que están investigando cosas del cielo, lejanas, demuestra claramente que nos sirve para aplicarlo en problemas concretos y resolver los temas como los sismos, prevención de sismos con métodos astrofísicos, una gran novedad que nos ha traído el doctor Jorge Heró. Esta es la hora atómica y el próximo programa tendremos otro tema de gran interés. Muchas gracias, doctor Jorge Heró, por estas Muchas gracias por la excelentes invitación, enseñanzas. Modesto, y felicitaciones por el programa. Regresaremos entonces, amigos, con otro programa. No se olviden, la hora atómica los sábados a las 5:30.